Supongo que para vos no va a ser fácil tener que combinar tu rol hoy en el gobierno con esa sensibilidad que en muchos casos carece el proyecto Abdo Benítez, ¿verdad? ¿Tuviste algún tipo de conflicto moral vos al momento de trabajar para una persona como, o dentro del proyecto Abdo Benítez? Bueno, Guille, gracias por venir, Gerard. Estamos muy contentos de tenerte acá en Los Mitos y Leyendas. En el primer episodio de esta nueva temporada. Qué bueno. ¿Cómo andás? ¿Cómo cambió la vida, eh? Yo, mira, yo era fan de tu programa, ahora estoy acá sentado, ¿eh? Para que veas, para que veas. ¿Pero alguna vez viniste a la lomitería o no? No, vos sabés que no, no. Es mi Primera área de influencia, digamos. Bueno, Me queda yo lejos. no sé, pero estás en la lomitería del rey del lomito. Así que Sí, sí, así dicen. vas Vamos a probar. esta va a ser la primera que va a La venir, primera pero no va a vez. ser la última. Ok. Bueno, ¿qué vamos a comer? ¿Y un lomito de carne? Lomito de carne. Sí. Porque acá el especial es el lomito sándwich ¿En serio? mixto. Así que, pero si querés el árabe de carne, le metemos el árabe de carne. Yo prefiero el árabe, Con dos cervecitas. pero si vos me decís que es el mejor acá, vamos a probar. No, pero te doy el beneficio de la duda. Mira, Ok. vayamos por un árabe de carne, ¿te parece? Y dos cervezas. Vamos con 2 cervezas, un árabe de carne y un sándwich de carne, por favor. ¿Está bien? Bueno, Guille, gracias por venir. De verdad estamos muy contentos para no solamente iniciar muchas gracias, iniciar este nuevo ciclo, sino que además mostrarle a la gente cómo debemos comportarnos en este nuevo escenario, digamos, ¿verdad? Habiendo pasado ya un año de pandemia, vemos que es sumamente importante hacer transmitir esa experiencia, cómo debemos comportarnos hoy, en un momento que si bien ya estamos todos hartos, todos cansados, no podemos bajar la guardia, ¿verdad? Por eso que pusimos luego un alcohol enorme acá para Que no es para tomar, ¿verdad? no, es para tomar, pero ahí tenemos el alcohol para tomar. ¿Sí? Así que, bueno, Guille, ¿cómo estamos hoy según los registros epidemiológicos que estamos teniendo? Y bueno, y si de alguna manera estamos empezando a transitar un escenario un poco más favorable de lo que teníamos semanas atrás, que ya sabemos los Sí. resultados, ¿verdad? Bueno, estamos en el pico histórico de toda la pandemia, ¿verdad? Estamos por arriba de los 15.000 casos por semana, que es 3 veces más en promedio de lo que tuvimos prácticamente por 5 o 6 meses, de octubre, noviembre, diciembre, enero. Y en febrero empezó a subir, marzo, abril, 3 veces más, que equivale más o menos con el ingreso de la variante brasileña a nuestro país, ¿verdad? Que es justamente 3 veces contagiosa. Eso se reproduce un poco los números. No es que ahora nos estamos portando peor o que a los paraguayos no nos importa más y nos salimos todos contagiados. No, de hecho creo que nos estamos cuidando mucho más que en diciembre, por ejemplo. Diciembre fue un mes de muchísimo riesgo, de fin de año, contactos, encuentros, cierre de un año muy especial. O sea, encuentros hubo, riesgo hubo, y enero, aunque aumentó el número de casos, no fue la explosión que nos esperábamos. Sí, la explosión se da cuando ingresa una variante que es 3 veces más contagiosa y se ve eso en los números. 3 veces más de casos, 3 veces más de mortalidad, 3 veces más ocupación de cama, todo se multiplicó por 3, ¿verdad? Eso es un indicador Es un indicador, pero no es para importante, fiarse. Guillermo, o... No es para fiar, es importante, claro, es el indicador más duro que tenemos de la pandemia. Los fallecidos, el descenso que estamos viendo, yo lo tomo con pinza. Generalmente después del pico de casos que tuvimos, 1 o 2 semanas después vemos ese pico de fallecidos. Y yo no vi todavía ese pico de fallecidos, o sea, yo estoy esperando todavía más fallecidos. Ojalá me esté equivocando, ¿verdad? Pero tenemos que prepararnos para lo peor. Un mes después más o menos de cuando Brasil llega a 6 casos por millón de muertos, nosotros un mes después alcanzamos eso. Cuando Brasil llega a 12 por millón de muertos, nosotros un mes después. Y el pico fue de llegamos Brasil a los mismos a lo mismo estándares que Brasil. Sí, sí, más o menos. Cuando comparamos cuando vemos Brasil y Paraguay, vemos que hacen la misma curva, pero la gente generalmente mira verticalmente, tiene que mirar horizontalmente y vas a ver que hay un mes de diferencia entre cuando Paraguay alcanza ese número que alcanzó Brasil. Y el pico de Brasil fue hace un mes y está bajando despacito. Ojalá, ¿verdad? Ojalá también nosotros empecemos a bajar lentamente. Claro. como Vos está decías, bajando Guille, Brasil. en una oportunidad que, o sea, siempre se te bardeó, digamos, por tus proyecciones. O sea, por suerte, muchas de tus proyecciones no se han cumplido, porque eso indica, obviamente, que el peor escenario nunca llegó. El Instituto de Métricas de Estados Unidos, de la Universidad de Washington, tengo entendido, hacía una proyección dramática
que en junio vamos a tener alrededor de 130 fallecimientos por día. A este ritmo de la pandemia, Guillermo, ya ante este comportamiento del índice de fallecimientos, ¿se ha superado ya en algún momento ese peor escenario que se tenía previsto para el mes de abril, mayo? ¿O todavía, digamos, estamos por debajo de esos números y sí eventualmente podría llegar a cumplirse lo de junio? Todavía estamos por debajo. Podría cumplirse lo de junio, pero a medida que pasa el tiempo se va ajustando. Helmetrix siempre nos asustó, siempre nos asustó, siempre nos mostró números mucho más grandes de lo que realmente al final ocurre, ¿verdad? Y no solamente Helmetrix, el Imperial College, un montón de otros, el estudio en Pero eso es normal también, porque eso finalmente de alguna manera termina siendo una especie de engaño para las poblaciones, sabiendo de que es cierto, ellos proyectan el peor escenario. Pero si las condiciones no se dan para que se cumpla ese peor escenario, ¿para qué lo proyectan en esos términos? Bueno, juega un poco el miedo también, ¿sí? O sea, cuando a vos te proyectan a números muy malos, la población toma medidas y cambia el futuro. O sea, esa es la gran diferencia entre un epidemiólogo y un meteorólogo, ¿verdad? El meteorólogo te va a decir, mañana va a ser frío, va a llover, ¿y vos qué vas a hacer para que cambie eso? No puedes hacer nada, esperar que llueva. Si yo te digo, mañana si salís te va a caer un rayo, ¿y vos qué vas a hacer? No salís y no te cae el rayo. O sea, esa es la diferencia entre la epidemiología, que significa lo que le pasa al demiología, a la gente, lo que le pasa a la gente. La gente puede cambiar esa epi, lo que le pasa. En cambio, con respecto al clima o algo así, cuando yo te digo una proyección, vos no puedes hacer nada. Solamente sentarte a esperar que pase, que haga frío, que llueva o que no llueva. Vos no podés cambiar eso. Y el fenómeno miedo afecta muchísimo. El miedo o las medidas mismas, ¿verdad? Si cumplimos, si tenemos una buena adherencia, ¿verdad? Yo te cuento. Este lomito, yo te pido que vos agarres el tuyo porque acá no tocamos la comida de otras personas. Entonces, este lomito, como siempre le digo a todos los invitados que vienen acá, hay un antes y un después de este lomito en tu vida. Hacemos un brindis de lomito, por favor. Yo sé que ahí está, no se toca la mano de la comida de la otra persona. Si yo te pregunto a vos, después de todo este quilombo que le azotó a la humanidad en realidad, ¿cuál vos crees que es la gran enseñanza, más allá de haberse revelado, digamos, la deficiencia en materia sanitaria y de haberse demostrado que la falta de inversión en salud pública durante décadas generó esta crisis, este colapso del sistema, ¿verdad? Pero más allá de eso, ¿cuál vos crees que es así una gran enseñanza que vos digas, tuvo que haber venido una pandemia para que nos despertemos y obremos en consecuencia? Déjame nada, mórdico. Adelante. Yo creo que Paraguay hace rato se viene hablando de reforma del sistema de salud, que es necesaria, eso, pero no tomaba fuerza, ¿verdad? Imagínate que países con sistemas de salud mucho más poderosos que nosotros se están replanteando la reforma del sistema de salud. A nosotros no tuvimos que tener una catástrofe un poco para despertarnos. O sea, países donde la salud está universalizada, incluso ellos están... Por ejemplo, claro. Lo complejo es que una reforma del sistema de salud, lastimosamente, es una reforma también, lastimosamente digo, porque es complejo, ¿verdad? No es solamente tener un mejor sistema, un mejor ministerio de salud, ni es una reforma impositiva, es una reforma del sistema económico, es una reforma del sistema laboral, es una reforma educativa, ¿verdad? La salud es muy compleja y no se puede abordar solamente desde el Ministerio de Salud. Yo creo que ese es un gran error. Y de la misma gestión de la pandemia, ¿verdad? Yo creo que se centralizó mucho en salud. Quizás ese es un error, que si podemos cambiar las cosas, observarlo y proponer las soluciones, no solamente la reforma, la gestión de la pandemia, de mucho más afuera de los médicos, ¿verdad? Yo creo que los médicos tenemos una visión muy reducida de la salud pública y es todo lo contrario, ¿verdad? La salud pública no es una materia de la medicina, sino todo lo contrario, ¿verdad? La medicina es una materia de salud pública, la salud pública es sociología, es filosofía, es ética, es economía, ¿verdad? Es mucho más amplio que todo eso, ¿verdad? Y eso cuesta porque la salud pública siempre lo llevaron los médicos. Yo creo que ese es el gran error, ¿verdad? Y es muy incómodo y es muy... A ver, por primera vez salud está sentado en la mesa de la alta política. El ministro de Salud, digo, para un presidente de Paraguay, hasta antes de esta pandemia, el ministro de Salud era un ministro que solucionaba los incendios ahí chiquititos. No era la alta política realmente. La alta política está interior, está Hacienda, están otros ministerios, ¿no? Salud, educación, por eso estamos como estamos, yo creo.
nunca fue de interés así político, más que por ahí algún negociado que se podía tener, pero estrategia política desde ahí, poca o nada. Yo creo que es la primera vez que el ministro de Salud está sentado decidiendo el destino del país, ocurrió con esta pandemia, y ahí nos damos cuenta de la deficiencia, la poca capacidad misma de salud de tener el poder, ¿verdad? No está acostumbrado. ¿Verdad? Y de los otros ministros decir, ¿qué le pasa a este ministro, verdad? Es muy difícil, en unas discusiones con la gente de Hacienda, discusiones bien, pucha, nosotros le damos todo lo que ustedes nos piden, ¿verdad? Y yo les decía, la primera vez en la historia del Paraguay, probablemente, ¿verdad? O sea, ni nosotros estamos acostumbrados a que nos den todo, ¿verdad? O sea, no sé ni cómo pedirte, es la primera vez que me hace caso, más o menos, ¿verdad? Es muy particular la. O sea, ustedes también sienten ese hecho de que nunca en la historia del Paraguay el Ministerio de Salud tuvo tanto dinero a disposición como para poder hacer los grandes cambios. Y que no se haga hoy, ustedes son conscientes, supongo, que en esta coyuntura, si no se hacen esos cambios de fondo, no va a existir otra situación similar para poder producirlos, ¿verdad? Sí, mira que la pandemia nos tomó de sorpresa al mundo. No nos puede volver a tomar otra. O sea, a ver, si yo era un país ultrapoderoso, sí sabía que algún momento iba a pasar esto y tenían preparados los sistemas de vigilancia, y aún así fue una catástrofe en casi todos los países, a excepción de algunas islas por ahí, ¿verdad? Que es muy fácil ser isla en esa pandemia y decir que te va bien, ¿verdad? Los países más poderosos hoy se vieron, pero ellos estaban preparados y tenían una capacidad de resiliencia y adaptación a esa situación, ¿verdad? Claro, pero la pregunta también ahí, creo yo, es si ante un cataclismo sanitario, social, económico de esta magnitud no se hacen los cambios de fondo, ¿cuándo más? O sea, ¿qué más hace falta para que se hagan esos cambios, ¿verdad? Yo supongo que vos siempre has, o sea, en varias oportunidades a lo largo de todos estos meses de pandemia, manifestaste tu sensibilidad social en relación a lo que implica esta pandemia y a lo que podría llegar a significar inclusive, ¿verdad? Supongo que para vos no va a ser fácil tener que combinar tu rol hoy en el gobierno con esa sensibilidad que en muchos casos carece el proyecto Abdo Benítez, ¿verdad? ¿Tuviste algún tipo de conflicto moral vos al momento de trabajar para una persona como o dentro del proyecto Abdo Benítez? Conociendo tus inclinaciones ideológicas, tus convicciones, ¿Cuáles creo que son mis inclinaciones ideológicas? No, pero digo, vos sos una persona que no ocultaste, digamos, Sí. tu interés social, tu preocupación sobre ir un poco más allá de los números, ¿verdad? Siempre reivindicaste que estas personas, o sea, estas personas que están falleciendo, estas víctimas no son un número, son personas, ¿verdad? Y creo que eso, de alguna manera, si bien no colisiona directamente con los intereses del gobierno, o sea, se nota una diferencia, digamos, en el abordaje, ¿verdad? Sí, dentro de todo es un privilegio hacer eso, ¿verdad? Yo creo que a veces me sentí con miedo de decir, pero después me sentí cada vez más cómodo y nunca tuve ningún tipo de censura, ¿verdad? Yo creo que eso es un valor, ¿verdad?, del gobierno, con toda la diversidad de personas que pueda haber en el gobierno. Yo sé también con quién hablar de ciertas cosas y con quién no dentro del gobierno mismo, ¿verdad? No, por eso te preguntaba, ¿verdad? Si todavía se está chuleando la responsabilidad de tener que hacer las inversiones de fondo, ¿verdad? Y te hablo específicamente de un caso, el tema de las binacionales, los fondos de las binacionales, que hasta que no se despertó la gente y empezaron a sentir la presión social, eso no se promulgó, pero a costa de que la gente salió a las calles a manifestarse un mes antes, ¿verdad? O sea, digo nomás que, y volviendo nomás al punto anterior, ¿verdad? Para vos ha de ser muy, muy incómodo, ¿verdad? Tener que ser testigo de ambas partes de una situación tan crítica como esta, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. O sea, los fondos de las binacionales, yo sé que se usan muchas cosas, se usaron para salud. Hay cosas que realmente no entiendo, va por mucho más por lo administrativo, que no es mi área, ¿verdad? Sé que hay otros fondos, por ahí la gente identifica mucho la binacional, pero hay otros fondos que están más disponibles y la artillería va hacia otro lado. O sea, es tan complejo. O sea, hoy, en algún momento me tocó estar en la gradería y era mucho más fácil. O sea, ahora que estoy en el gobierno del punto de vista de salud, me entero también de muchas movidas que difícil es explicar. Pero cambia la percepción cuando sos parte cuando sos parte de la solución o del problema a cuando estás desde la gradería o digamos... Sí, cambia toda la perspectiva. Cambia toda la perspectiva. Para mí... O sea, mucha de la gente que te cuestiona muchas cosas, vos le dirías, vení un poco de este lado para ver. Sí. En muchas reuniones me toca explicar un poco y, pucha, ¿verdad? Tenés razón, ¿verdad? Es súper complejo, A veces las soluciones parece que son muy simples. Estoy usando una frase mucho últimamente, que es para problemas complejos siempre hay una, como es este, ¿verdad?
siempre hay una solución sencilla, clara, simple, pero incorrecta. Los problemas complejos tienen soluciones lastimosamente complejas, no hay otra, ¿verdad? Y hay que tener la capacidad y la altura del problema, ¿verdad? Para darle la vuelta. No es cerrar nomás la frontera y solucionar el problema. Un país que es mediterráneo, ¿verdad? Que depende del 90-80% de su economía del Brasil, ciudades que están partidas por la mitad con el Brasil, y tu solución de la capital es decir, cerrarme la frontera para solucionar el problema. No, pero ambos, es complejísimo esto, ¿verdad? Yo me pongo en tus zapatos, digamos, ¿verdad? Y digo, yo que estoy sufriendo, vos que estás leyendo todos los días los números, las métricas, las estimaciones, las proyecciones, o sea, vos estás en el caracú del problema hoy. Cuando por un lado vos tenés que administrar esta situación y por otro lado vos ves que en la esfera política el tema sanitario se maneja con tanto interés político, otra vez, no con interés social, ¿qué te genera vos eso? Y remitiéndonos al caso específico de las binacionales, que se dilató tanto esa decisión, ¿verdad? Y que hasta inclusive hubo el riesgo de que se vete el proyecto, ¿verdad? Antes lo sospechaba, pero ahora estoy aprendiendo así a cabalidad. Todo termina siendo político. Desde el día 1 que decidimos cerrar todo el país. Político es una cosa, político partidario otra cosa. Sí, bueno, pero se junta, se mezcla todo, ¿verdad? No, la salud es política, obvio. Sí, sí. La decisión de cerrar al país no fue meramente epidemiológica, fue política, ¿verdad? No sé qué otras cosas se jugaban eso y que convenía cerrar el país en ese momento, ¿verdad? Y poner el foco hacia otro lado. O sea, acá se juegan tantas cosas que es difícil, ¿verdad? Hoy no podemos más cerrar el país. Y las proyecciones, mucha gente me pregunta, ¿y cuáles son las proyecciones tuyas de la epidemia? ¿Sabes qué? La epidemia realmente va a seguir su ritmo. Y lo que me preocupa a mí es las proyecciones políticas que podemos tener en los próximos 6 meses. Porque hay países que se fueron más a la mierda, mucho más que el Paraguay. Y no tienen tanta inestabilidad política. Somos el que tiene menor mortalidad por habitante. Solamente Uruguay nos gana. Y Venezuela, ¿verdad? Que ni el virus parece que quiere irse ahí. Pero eso es un dato esperanzador, sabiendo que a todos le pegó de la misma manera y le sorprendió de la misma manera, pese a tener sistemas fortalecidos de salud. Por un lado, nosotros tenemos a nuestro favor las medidas que tomamos al inicio. Eso nos salvó de una primera ola. La primera ola destruyó los sistemas de salud. Reventó, causó un exceso de mortalidad abismal en todos estos países que existen, ¿verdad? Excepto en Uruguay y Paraguay. Entonces, a los que nos llega, nosotros esa primera ola no fue así explosiva. Vino así, se quedó 5.000 casos por semana, la aplanamos, la postergamos y la aplanamos. Y nos llegó tarde, nos vino de una manera que ya conocíamos como el tratamiento, más o menos. Entonces, la letalidad de Paraguay es relativamente baja, ¿verdad? Luego, esta segunda ola con la P1, la variante brasileña, que sí nos está pegando durísimo, pero aún así, la cantidad de fallecidos que tenemos por habitante es incomparable a países que tienen mucho más poder en su sistema de salud, ¿verdad? No estoy diciendo que esto no se puede ir toda la mierda dentro de los próximos 6 meses. Puede ser a una variante nueva, puede ser. Pero hasta el momento, a la mayoría de los países del planeta le fue peor. ¿Te vacunaban ya o no? Sí, me vacuné hace una semana. ¿Qué te pusieron? Sinovac. Sputnik me pusieron. Me fui al hospital de Trinidad. O sea, me avisaron que era el hospital de Trinidad, me fui. Y ahí me avisaron que era Sputnik. Sí. ¿Y la siguiente dosis cuándo te toca? Y creo que dentro de 2 semanas. A este ritmo de vacunación no hay ninguna esperanza que podamos inmunizarnos ni siquiera la mitad de la población en al menos los 2 próximos años. De lo que sabes vos, sé que no es tu área, pero de lo que vos sabes en materia de estrategia de inmunización de la población, se sabe que están llegando a puchito, está llegando en cuotas, digamos, los lotes de vacunación. ¿Por qué Paraguay, habiendo hecho bien las cosas en la aplicación en la compra de los lotes de vacunas, por qué está tan relegado en este tema, Guillermo? Bueno, por un lado, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, yo creo que vamos a alcanzar buenos ritmos de vacunación cuando tengamos la vacuna. O sea, si tenés poca vacuna, así como llegan de a puchito también poner, ¿verdad? Claro. Si no, me está un mes sin poner nada. Entonces, tratamos de hacer bien, más de todos los errores que hay. Es todo un tema de eso. ¿Por qué la gestión de adquisición de vacunas es tan compleja y es tan difícil? ¿Por qué estamos como estamos? Yo creo que es cierto, nos jugamos, pusimos todas las fichas con COVAX. No todas, pero la gran mayoría. Riesgo de comer lomito. A la mierda. No, sigue boteando.
¿Fue un desacierto eso de COVAX? No, o sea, mira, a ver. Te digo. Fue medio un desacierto. No, fue un Pero desacierto. reconoció el propio Cli, reconoció. No, teníamos que jugarnos a COVAX. Obviamente era la única salida que teníamos al principio. Hicimos bien ahí los papeles. Lo que fue un desacierto es... Tal vez. Me pongo mi tapabocas porque ya comí todo. Yo no dije nada, mira, solito. Quizás fue no jugarnos a vacunas que aún no tenían registro, no tenían todavía publicaciones. Por ejemplo, Argentina se jugó por la vacuna rusa. Y la vacuna rusa se jugó en diciembre, final de noviembre, principio de diciembre. La vacuna rusa no tenía ni un informe, no tenían informes ahí de prensa. Febrero, mediados de febrero recién sale la publicación oficial, con revisión de pares, ¿verdad? En una revista británica. Y ahí recién dijimos, la vacuna era buena. Los argentinos apostaron. Yo no sé qué otras cosas. En el mercado global de vacunas, no importa cuánta plata tenés. Las farmacéuticas ya colocaron todo, ya ganaron dinero. Se negocian otras cosas. ¿Qué, por ejemplo? Eso te va a explicar mejor Euclides. Quizás algún voto en Naciones Unidas para algo, ese tipo. Por eso las vacunas no se venden a importadores así. Porque lo que se negocia es mucho más alto de lo que te puede ofrecer una importadora nacional que quiere comprar vacunas. Nosotros esperábamos tener la evidencia y con ese no querer meter la pata, no querer comprar una vacuna que todavía no tiene los papeles, ¿verdad? Entendiendo lo sensible también que ya estaba la gestión de la pandemia a finales del año pasado, ¿verdad? Con todo lo que fue el avión chino y todo eso. Queríamos tener la certeza de que esa es la vacuna que va a ser buena, ¿verdad? Y esperando eso. Ese debate que se da en relación a seguir apostando a nuestra vinculación con Taiwán y no sé qué, sabiendo que hoy en día el que no está aliado con China pierde, loco. Así de sencillo. Pierde en tema de cooperación internacional, pierde en cuestión de acompañamiento para provisión de vacunas, pierde. Yo también me pongo el tapaboca. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? ¿Es momento de replantearnos esa vinculación diplomática que tenemos, que es una cuestión muy ceñida a intereses puntuales de ambulancia o de hospitales X por año? ¿O es momento ya de decir, chicos, esta es una cuestión geopolítica de interés estratégico para el Paraguay? Sobre todo vos que tenés que trabajar tan de cerca, ¿verdad? Es una cuestión de geopolítica, ¿verdad? Hay que negociar intereses siempre, ¿verdad? Si la alianza con China podemos dimensionar todo el intercambio que pueda haber, no solamente en materia de salud, sino mucho más allá, y es más generosa y es más positiva, pues hay que dar ese paso, ¿verdad? Eso es categórico, siempre que eso Cancillería lo tiene bien claro, ¿verdad? Desde salud a nosotros Taiwán nos ayuda muchísimo. O sea, eso es clarísimo. Pero justifica, esa es la pregunta, justifica. Pero la pregunta es mucho más grande de lo que da salud. Yo no sé si China va a ayudarle a salud, ¿verdad? Por ahí China lo que quiere es, qué sé yo, negociar cuestiones de agua potable, otros intereses trae China, ¿verdad? Que directamente al Ministerio de Salud no le afectan, ¿verdad? O otro tipo de exportaciones, o por las cuestiones electrónicas, no sé. ¿Es cierto que Taiwán condicionó la no compra de vacunas chinas? No tengo ni idea, no te puedo decir ni sí ni no. Pero es una negociación de alto vuelo, ¿verdad? Lo que no podemos es estar casados con habla un soltero, ¿verdad? Claro. No podemos estar casados exclusivamente con un caso, con un país que por ahí no termina de convencer o terminó un ciclo, ¿verdad? Y lo digo por Taiwán o lo digo por cualquier otro país, ¿verdad? Acá lastimosamente, soy médico, pero estoy hablando de geopolítica, ¿verdad? Lastimosamente esto es muy frío y no se juega mucho con el corazón en ese tablero, ¿verdad? Cuando vos tenés un socio que tiene, supongo que ahora tenés un socio que tiene un bar o que tiene algún negocio nocturno, algún conocido, y te dicen, correilla, me cierran otra vez las cosas, me están matando el negocio. ¿Vos qué le decías a esa persona? Y a mí me hace acordar de cuando era médico y en el hospital de clínica, y venía mi paciente desnutrido con un problema pulmonar, y yo le decía, mira, después de revisar todo su análisis, examinarle, le decía, mira, no podés más trabajar en esa cantera porque te hace mal el pulmón. Tenés el pulmón reventado, yo. No vayas más a comer tortilla y tenés que tomar este medicamento. Y el paciente mira así y me dice, yo no puedo dejar de comer tortilla, no puedo cambiar mi trabajo y no voy a poder comprar ese medicamento.
La misma situación, pero a nivel Ministerio de Salud y la población paraguaya. El VAR, ahí pues entran las ayudas sociales, ¿verdad? Para el caso del paciente. Y ahí tienen que entrar también las ayudas sociales en el caso de la empresa. Claro. Ahora, vos me habías comentado en una oportunidad que varias veces presentaste tu renuncia. Varias veces quisiste cerrar el ciclo dentro de la Dirección de Vigilancia de la Salud. Y mira, estaría bueno que sea como el básquet, donde vos salís un ratito, ¿verdad? Que entre otro por lo menos y vos te vas a descansar. Ese momento estoy esperando, ¿verdad? Tampoco quiero dejar vigilancia. Vigilancia para mí es mi familia. Estoy con gente con la que me siento bien, desde que volví a Paraguay me cobijaron como una familia, ¿verdad? Pues me toca ser coyunturalmente jefe de ese equipo, pero tranquilamente puedo dar el paso acostado. Pues es cierto que Borba te pidió tiempo para que le banques. Sí. Bueno, ¿te gustó lo mito? Excelente. Sí. Hay que volver. ¿Cocinamos uno o no? Vamos a cocinar uno, Guille. Vamos a cocinar uno, con todas las medidas sanitarias. Dale. ¿Eh? ¿Sabe cocinar? No, vamos a veces no sabe cocinar, ni un arroz blanco no sabe cocinar. Claro que sí. ¿Quieres un lomito del doctor Sequera? Sí, ahí está.